Vamos a darle paso a nuestra siguiente ponente. Incluso si lo notaron, la única mujer de este evento, una gran amiga también, una gran profesional del área de urgencias, de cuidados intensivos. Ella es la licenciada Carla Domínguez Romero, que nos habla también desde México en este caso. Ella es docente universitaria, es una gran profesional, profesora de diferentes programas de soporte avanzado. Y hoy nos va a estar hablando de un tema bastante interesante que podría decir que relativamente es un tema nuevo, y que de pronto aquí en Colombia y en algunos países no tenemos el acceso. Incluso el doctor Fonserrada ahora hablaba como ellos en Estados Unidos tienen la opción de, si les falla tomar una vía intravenosa, pueden pasar un acceso intravenoso y tienen los equipos. Entonces, ¿quién mejor que ella, Carla, para hablar de ese tema? Carla, buenas noches. Bienvenida a este update de abordaje y manejo actual del trauma. Te estamos escuchando, te estamos viendo ya. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Como les decía, para mí es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Víctor, por la invitación, por siempre considerarme y pues vamos a comenzar. Eh, Nada más antes de comenzar con el tema propiamente, pues me gustaría hacer una aclaración. Esta clase pues es nada más para conocer cuál es el contexto y cuáles son las generalidades de los accesos intraóseos. No es propiamente un taller, por lo cual si ustedes quieren aprender a colocar accesos intraóseos, pues lo más indicado es que acudan a un centro para que se les dé un curso taller donde puedan profundizar un poco más en el tema y además donde se pueda practicar específicamente la destreza. Entonces, una vez aclarado este punto, pues es importante mencionar que hay situaciones críticas en las que es urgente colocar un acceso vascular y a veces parece hecho adrede cuando queremos canalizar un acceso. Cuando más urgente es cuando más batallo para establecerlo, porque hay diferentes situaciones que pueden hacer que esto sea complicado. Por ejemplo, un paciente en paro cardiorrespiratorio, puede ser un paciente con shock, puede ser cualquier situación que ustedes quieran. Pero específicamente en el contexto de trauma, pues va a ser un poco más complicado. El trauma en sí mismo ya es difícil de manejar, entonces esto implica varias situaciones que pueden hacer que el establecer un acceso sea todavía más difícil de lo que sería en una situación controlada. Por ejemplo, un paciente que tiene un choque hipovolémico de origen hemorrágico, en el cual pues sus vasos sanguíneos ya están colapsados, un paciente quemado, un paciente politraumatizado en el que difícilmente vamos a poder ubicar un sitio para realizar la punción intravenosa. Entonces, pues es muy importante que conozcamos este recurso y que podamos hacer uso de él para, pues, para bien de nuestros pacientes. Entonces, ¿en qué pacientes está indicado en la actualidad? Pues hay muchos artículos acerca de esto. No todos son muy recientes. En realidad hay muy poca bibliografía de 2017 a la fecha. Sin embargo, casi todos coinciden en los mismos puntos. Hay evidencia de que este tipo de acceso pues es bastante efectivo y definitivamente esta va a ser la alternativa para los pacientes que se encuentran en una situación crítica y como les decía, en el paciente de trauma pues es toda una joya que podemos utilizar. Aquí en este artículo específicamente nos refieren que es para pacientes críticos de cualquier edad cuando no se puede establecer una vía venosa de forma rápida. Ahorita nos decía el doctor Fonserrada, si ya tengo 2 intentos para canalizar a ese paciente y no he tenido éxito, tengo que considerar el acceso intraóseo. Entonces, ahorita les voy a explicar específicamente cuáles son las indicaciones. Sin embargo, pues es bastante útil porque pues nos puede ayudar a que lleguen los medicamentos o que lleguen los líquidos a la circulación central de una forma rápida y que va a ser bastante segura. Sobre todo cuando no tenemos muchas opciones, les decía, hay muchas otras vías que podemos utilizar, a lo mejor podríamos considerar la vía sublingual, que también es rápida, sin embargo, pues no es lo más indicado, o a lo mejor tenemos otras alternativas, como por ejemplo la vía endotraqueal, que realmente en los pacientes
que no están intubados, pues va a ser difícil. De todas formas, no se conoce exactamente cuál es la dosis necesaria, ni cuánto tiempo tarda en absorberse, ni qué cantidad del medicamento realmente se absorbe. Igual, en la vía intramuscular, pues sabemos que ahí el tiempo de acción es de aproximadamente 20 minutos, entonces no nos va a servir específicamente para situaciones de emergencia. Y vamos a hablar un poquito acerca de la historia del acceso intraóseo. Pudiéramos pensar que es un acceso que es relativamente nuevo, sin embargo, no es así. Desde 1922 ya teníamos un poquito de contexto acerca de esto. En 1922 empezaron a hacer descripciones sobre la anatomía de lo que era la médula ósea y de qué tan factible era utilizarla para la infusión de medicamentos. Ya en 1934 empezaron a utilizarlo por primera vez en humanos. Ahí lo que hicieron fue tratar casos de anemia severa y en 1940 hicieron la primera transfusión de sangre. Para 1942 fue cuando se determina que es una vía que es de rápida absorción y que realmente pues esto va a equivaler a el utilizar una vía intravenosa, por lo cual pues va a ser bastante útil. De 1950 a 1960 más o menos empezaron a perder el interés en esta vía porque se empezaron a hacer bastante populares otro tipo de vía. Por ejemplo, fue cuando bueno, no se descubrió, pero empezaron a trabajar un poquito más, por ejemplo, en la vía intratecal, cuando empezaron a trabajar en la vía sublingual, y pues como todas, en la vía intraperitoneal incluso, y como estas vías eran un poquito consideradas la novedad, se empezó a dejar de lado lo que era la vía intraósea. Entonces ya en 1977 fue cuando empezaron a tratar de administrar líquidos, principalmente Ringer lactato, y cuando empezaron a infundir solución salina y glucosada, atropina y algunos otros medicamentos para estar evaluando cuál era su efectividad. En 1984 ya se empieza a publicar acerca de la vía intraósea específicamente para reanimación en niños, donde era pues difícil el acceso, y en 1985 ya se establece como el gold standard en guías específicamente como PALS. Y pudiéramos pensar que en la reanimación en adultos pues es algo que recientemente se introdujo, sin embargo ya desde 2005 se empezaba a mencionar en las guías de ACLS. Y pues aquí nos decían que todo paciente que se encuentra en paro en el cual estoy tratando de establecer un acceso, ya tengo más de 90 segundos intentándolo, ya tengo 2 intentos, no se puede, en ese momento podría considerar el acceso intraóseo. Y aquí es muy importante mencionar que son 2 intentos en total en el paciente, no son 2 intentos por cada profesional que se encuentra en la sala. Y pues esto ya es tanto en niños como en adultos de manera indistinta. Y pues principalmente la utilización del acceso intraóseo se basa, como lo dice el slide, en que la cavidad medular está ocupada por una rica red de capilares sinusoides. Esta red se conecta específicamente con la circulación central. Entonces eso hace que sea un acceso pues bastante útil, principalmente porque es un acceso que no se va a colapsar ni siquiera en situaciones donde el paciente se encuentra crítico. Y pues bueno, mucha de la relevancia de la funcionalidad de este acceso en situaciones críticas está, pues como les decía, en que el acceso intraóseo no se va a colapsar. Sin embargo, hay algo que sí debemos de considerar. La vía intraósea tiene cierta presión intramedular, lo que hace que haya un poco de resistencia al momento de infundir tanto medicamentos como líquidos. Entonces, aquí del 22 al 25% de la presión arterial se encuentra dentro de la cavidad intramedular, y pues va a ser un poquito difícil vencer esa resistencia. Por eso hay ciertas indicaciones al momento de establecer este tipo de accesos donde pues lo ideal es hacerlo por medio de bolsas infusorias. Estas bolsas pues se refiere a el contenedor que tenemos en sí para los líquidos. No es recomendable que se utilicen los contenedores de plástico que son como una botellita. Se recomienda que sean las bolsas específicamente porque la gravedad que ejercen genera presión, y esto hace que la infusión sea muchísimo más fácil de entrar al cuerpo. Entonces, la velocidad de infusión específicamente en este tipo de accesos va a variar bastante, depende del lugar en el que
se encuentra establecido el acceso, del calibre de la aguja, que por lo regular están entre un calibre 15 a un calibre 20, si no me equivoco. Y pues obviamente de qué tan alejado esté el sitio anatómico de la circulación central. Y bueno, hay una lista de casos de emergencia en las cuales se puede utilizar un acceso intraóseo. Esta lista de casos de emergencia está específicamente en el manual para terapia de infusión que se ha hecho aquí en México. Vienen todas estas situaciones que ustedes ven en la pantalla. Sin embargo, la indicación principal es la que ya les había mencionado previamente, que es cuando tengo un paciente críticamente enfermo. Ahorita estamos hablando específicamente de trauma y pues ya tengo 2 intentos para establecer un acceso vascular, no tuve éxito, o ya tengo más de 90 segundos tratando de establecerlo. En el paciente de trauma es muy importante mencionar que pues si no tengo forma de identificar el sitio que voy a puncionar, si no existe otra contraindicación que más adelante la voy a mencionar, como fracturas, por ejemplo, voy a considerar este tipo de acceso. Y pues hay 2 casos específicos en los que se tiene que considerar el acceso intraóseo de manera fundamental, como lo son en los casos de sepsis, que específicamente estos pacientes pues tienen una tasa alta de mortalidad por cada hora que se retrasa el inicio de la terapia antibiótica. Y en los casos de paro cardiorrespiratorio pues va a ser muy importante porque sabemos que si bien los medicamentos no son la forma específica o lo más ideal para tratar de revertir la situación o para que el paciente retorne a la circulación, va a ser muy importante y van a jugar un papel pues bastante crítico, como lo son, por ejemplo, el vasopresor, el antiarrítmico o incluso cualquier otro medicamento que esté indicado para las causas reversibles. Aquí, como les mencionaba, casi todos pensamos que el acceso intraóseo pues sería nuestra última opción. Sin embargo, muchos de los algoritmos ya lo mencionan como una alternativa bastante razonable. Y aquí lo vemos específicamente en el algoritmo de paro e incluso en las posiciones de los equipos de alto rendimiento que están sugeridas por la Asociación Americana del Corazón. Nos dicen que la función de la persona que se encuentra en los medicamentos o en el acceso intravenoso también puede establecer un acceso intraóseo. Entonces, pues es importante que lo consideremos. También hay condiciones que no son urgentes, pero que sin embargo van a ser médicamente necesarias. No solamente está indicado para situaciones de urgencia, sin embargo, cuando necesito administrar cualquier tipo de terapia y no tengo disponible un acceso o no lo tengo disponible de forma inmediata o no lo tengo establecido de una forma funcional, esta va a ser una alternativa bastante viable. Y pues son los casos que ustedes pueden ver en la pantalla. Aquí nada más este acceso nos va a servir como un puente en lo que se busca la forma de colocar un acceso definitivo. Ya puede ser guiado por ultrasonido, puede ser un acceso central o puede ser un acceso periférico largo. Y bueno, aquí tenemos un algoritmo que si bien ya sabemos cuáles son las indicaciones para poder colocar este tipo de acceso, si no me siento bastante seguro acerca de la decisión o de si estoy colocándolo en un paciente en el que realmente esté indicado, pues puedo hacer uso de este algoritmo que está diseñado para establecer accesos en pacientes que tienen una vía difícil. Y pues básicamente este algoritmo resumidamente nos contesta está diseñado para responder 2 preguntas. La primera es si mi paciente requiere un acceso vascular de forma inmediata y si la respuesta es sí, tengo que preguntarme si ese acceso va a ser difícil de establecer. Si la respuesta es no, bueno, puedo optar por establecer un acceso periférico intravenoso o si la respuesta es sí, pues definitivamente tengo que optar por un acceso intraóseo. Esta decisión es bastante importante porque el tiempo promedio que nosotros requerimos para poder establecer un acceso venoso en una situación difícil es de un promedio de 16 minutos. Y pues agregándole que puede tener bastantes complicaciones, específicamente en el paciente de trauma, como les decía, tal vez no encontramos un lugar adecuado para establecer el sitio de punción por diferentes situaciones como a lo mejor fracturas, como a lo mejor
quemaduras, como lo mencionaba el doctor anteriormente, o pues en los pacientes que están politraumatizados también es súper difícil tratar de determinar específicamente el sitio de punción. Además de, si yo establezco un acceso vascular en un paciente de trauma, puede fallar hasta el 40% de las veces, ya sea porque tenemos las complicaciones que les mencioné, o porque se extravasa, o porque no está correctamente bien fijado, o cuando hablamos del contexto prehospitalario, pues durante el traslado ese acceso, si no tiene una buena fijación, pues se puede desplazar. Ahora, ¿cuáles sustancias pueden ser infundidas por la vía intraósea? Puede ser cualquier fármaco o cualquier solución que pueda ser administrada por la vía intravenosa. También lo puedo considerar por la vía intraósea, tanto en la misma dosis como en la misma cantidad. Como les decía, puede ser tanto medicamentos como puede ser cualquier líquido. Y pues aquí hay que considerar que todas las infusiones que se realicen por la vía intraósea tienen que ser seguidas por un bolo. Hay algunas bibliografías que nos dicen que tiene que ser específicamente de 20 mililitros, hay algunos que nos dicen que de 5 a 10 está perfecto. Esto pues va a depender específicamente del contexto del paciente. Y este bolo de solución pues es solución salina, y esto va a hacer o nos va a ayudar a que el medicamento o el líquido infundido pues realmente llegue a la circulación sistémica y, y sea muchísimo más sencillo de utilizar. Aquí tenemos una lista de los medicamentos que se pueden infundir. Como les decía, puede ser cualquiera. Tal vez esta lista les parece un poco corta en relación a todos los medicamentos que tenemos disponibles. Sin embargo, esta lista está basada únicamente en los medicamentos que ya fueron infundidos y que ya fueron estudiados en efectividad en la vía intraósea. Entonces, esta lista pues nada más nos hace referencia a eso. También es importante mencionar que tal vez para el paciente en situación de urgencia, como el paciente de trauma, no es muy común que nos mencionen cuáles son las técnicas correctas de infusión. Sin embargo, hay medicamentos que no son compatibles entre sí. Entonces, las incompatibilidades farmacológicas se tienen que considerar siempre en cualquier paciente, no solamente en el paciente que se encuentra ya hospitalizado, ya manejado, que ya está estable, incluso en los pacientes críticos y en el paciente de trauma, pues todavía más. Aquí la manera adecuada de administrar los fármacos que son incompatibles, pues es por medio de las técnicas SAS y SASH, las cuales consisten en hacer lavado previo de solución salina, infundir el medicamento y después hacer un lavado posterior para lograr que la vía se quede libre del medicamento y que permanezca permeable. Igual la técnica SASH nada más es la misma, nada más consiste en parinizar al final, que en el paciente de trauma pues no se recomienda hacer este tipo de técnica, que es la del heparina. También en el caso de las soluciones que son hipertónicas, pues hay que tener bastante cuidado al momento de infundirlas. Esto es porque sí hay casos documentados donde se presenta casos de osteomielitis, y pues en este caso la infusión tiene que ser en muy poco volumen y de muy corta duración. En caso de que se requiera otra infusión, pues para eso ya tendríamos que haber tomado la vía intraósea como un puente para poder colocar un acceso definitivo. Y bueno, ¿cuáles van a ser las ventajas de este tipo de acceso? Pues hay bastantes. Número uno, pues la rapidez en la que podemos establecer este tipo de acceso. Normalmente es en menos de un minuto que lo podemos establecer. Los tiempos de canalización van a depender específicamente del tipo de dispositivo que vamos a utilizar, que ahorita les voy a hacer una comparativa entre los principales que existen en el mercado. Sin embargo, casi todos son en menos de un minuto. Además, pues tienen un alto porcentaje de éxito, este porcentaje superior al 90%, y la tasa de complicaciones es de menos del 1%. En el caso de que sea un personal bien entrenado quien lo estableció, las complicaciones rara vez van a aparecer. También, pues es recomendable porque otra de las ventajas es la facilidad que tiene para que nosotros podamos reconocer el sitio de punción. Esto es porque pues las referencias anatómicas son realmente sencillas de identificar. Y otra ventaja también es que tiene la facilidad que tiene para que nosotros
tengamos la certeza de que ese acceso vascular no se va a colapsar. Como les decía, no colapsa ni siquiera en situaciones de shock severo. Y esto es porque pues la cavidad medular no se va a colapsar, como en el caso de los vasos sanguíneos. También tenemos garantía en la administración de cualquier tipo de fármaco fluido. Esto es por la situación que les decía, cualquier fármaco puede ser infundido. Y además, como una ventaja adicional nos ofrece el hecho de que se puede muestrear al paciente para poder analizar la sangre. Nada más, no nada más en el contexto de urgencias. Y pues nada más mencionar que lo único parámetro que no se puede valorar en esta vía, pues va a ser los gases arteriales. ¿Qué puntos tengo que considerar cuando voy a establecer un acceso intraóseo? Principalmente los pacientes que se encuentran conscientes, pues van a tener dolor al momento de que se establezca. Y todos podríamos pensar que el dolor va a ser generado por la punción, sin embargo no es así. La mayoría de los pacientes que se han estudiado refieren que la punción no es dolorosa, que es comparable a un acceso vascular normal. Sin embargo, lo que sí causa dolor es el momento de la infusión de las sustancias. Esto es porque se va abriendo el canal intramedular y esto va a ser lo que va a generar dolor. Lo refieren como un ardor bastante fuerte y pues que no es nada tolerable. Entonces, en este tipo de pacientes que requieren un acceso intraóseo y que se encuentran conscientes, va a ser necesario considerar la anestesia. La anestesia se va a hacer por medio de lidocaína al 2%. En el paciente adulto, la dosis que debemos de considerar son 40 miligramos, es decir, van a ser 2 mililitros de lidocaína. Se tiene que hacer por una infusión lenta que debe durar alrededor de 1 minuto. Posterior a ello vamos a esperar a 2 minutos al tiempo de acción y una vez que ya haya pasado ese tiempo se puede hacer el lavado con la solución, no antes. Y pues en caso de que todavía exista dolor, se puede considerar una segunda dosis que va a ser de la mitad. En este caso va a ser de 20 miligramos, es decir, de 1 mililitro. Y en el paciente pediátrico, la dosis que vamos a considerar va a ser de 0.5 miligramos por cada kilo de peso del niño. Y si se requiere, siguiendo el mismo protocolo, la infusión lenta de al menos 1 minuto, esperamos 2 minutos para el tipo de acción del medicamento y posterior a ello ya se hace el lavado de solución. Si todavía existiera dolor y se requiere una segunda dosis, esta segunda dosis va a ser de la mitad. Y bueno, ¿cuáles van a ser las contraindicaciones? Hay situaciones en las que no se recomienda utilizar este tipo de accesos, sin embargo, hay algunas que son contraindicaciones que solo son relativas. La primera, que corresponde 100% al paciente de trauma, es cuando tenemos un hueso que está fracturado cerca del sitio anatómico para la punción o que ya ha sido puncionado previamente, donde ya se intentó establecer un acceso intraóseo y no se tuvo éxito, ya no lo puedo considerar. La otra es cuando tenemos exceso de tejido, principalmente en los pacientes obesos. Esta contraindicación sí es relativa y pues es principalmente porque va a ser un poco difícil situar el sitio de punción específicamente. Y también en los casos donde exista una infección local, ya sea celulitis o osteomielitis, o que esté cerca del sitio de inserción, pues se tendrá que valorar adecuadamente para determinar si realmente se puede establecer el acceso o no. Aquí pues también es importante mencionar pues el riesgo-beneficio. Si este paciente ya tiene datos de infección local, sin embargo está en riesgo su vida, puedo considerar el uso del acceso y nada más se va a dejar el tiempo en el que se resuelva la emergencia y posterior a ello se tendrá que retirar. También es importante mencionar los pacientes con traumatismo abdominal grave. En este caso no es una contraindicación absoluta, sin embargo, pues es preferente que utilicemos los sitios anatómicos en miembros superiores. Esto es porque si se establece en miembros pélvicos, tenemos riesgo de que la solución infundida se quede secuestrada en la cavidad abdominal y no llegue a la circulación sistémica. Entonces, pues como les digo, es una contraindicación relativa, sin embargo, pues sí es importante tenerla en cuenta. También en los pacientes que tienen antecedentes de cirugía de reemplazo y en los pacientes que tienen quemaduras profundas,
en extremidades o cerca del sitio de punción, donde esas quemaduras ya hayan llegado hasta el hueso, pues no puedo considerar ese lugar para establecerlo. O los pacientes que tienen alteraciones óseas, también en los pacientes que tienen alguna interrupción del flujo sanguíneo en una extremidad por trauma, pues va a ser recomendable que busquemos otro sitio de inserción. Ahora, ¿cuáles son los sitios de punción? Los sitios de punción, pues en las guías nos dicen que en los recién nacidos y en los niños que tienen hasta 6 años se va a utilizar preferentemente la tibia proximal. A partir de los 6 años en adelante nos dicen que podemos considerar la tibia distal o el húmero proximal, principalmente en situaciones de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, en el paciente de trauma, una de las desventajas es que normalmente el paciente politraumatizado pues no va a tener las extremidades disponibles para poder hacer este tipo de punción. Entonces hay otras alternativas que podemos utilizar. Por ejemplo, para paciente politraumatizado podemos utilizar el dispositivo que es para inserción external. Este dispositivo se llama FAST y pues es un dispositivo que está específicamente diseñado para poder funcionar el esternón y dejar establecido un acceso intraóseo. Consiste en una cúpula que tiene una aguja y se inserta por presión. Nada más es importante mencionar que para la punción external está completamente contraindicada en los niños menores de 3 años y esto es porque el esternón está pues bastante delgadito y eso podría generar un riesgo para puncionar algún órgano vital. Entonces, no se puede considerar. ¿Cuáles van a ser los métodos de confirmación una vez que ya establecí el acceso intraóseo? Pues también son relativos, no hay nada establecido como el gold estándar para su confirmación. El primero va a ser la pérdida de resistencia al entrar en la cavidad medular. Esto va a ser específicamente con los dispositivos que son de presión. Ya que cuando nosotros estamos insertando se tiene una sensación distinta una vez que ya se pasó la cavidad medular. La estabilidad de la aguja, que si está bien establecido, pues esa aguja no se va a desplazar. Y pues el que principalmente se toma es la aspiración de médula ósea o de sangre con una jeringa una vez que ya se estableció el acceso. Sin embargo, esto no siempre va a ser un método de confirmación. Los que son más comunes es que vamos a hacer una administración de solución salina para evaluar si hay inflamación del tejido circundante. O vamos a hacer una infusión de solución para observar si tenemos resistencia. Pero, como les decía, la resistencia es normal hasta cierto punto cuando establecemos este tipo de accesos, por lo cual esa no es un indicativo definitivo de que está bien colocado el acceso. ¿Cuáles van a ser las complicaciones que vamos a tener? Como les decía ahorita, si está colocado por personal que está bien entrenado, las complicaciones van a ser menores al 1%. Son muy, muy poco frecuentes, pero los principales problemas que se van a presentar al momento de establecer este acceso, pues es porque el personal no se encuentra bien entrenado o porque no sabemos específicamente cómo funciona el dispositivo. De las complicaciones que podemos tener, pues es que vamos a tener extravasación del líquido alrededor del sitio de punción. Podemos tener síndrome compartimental. Esto va a ser porque atravesamos las dos corticales. Se puede presentar una embolia grasa, sin embargo, en los niños no es tan común que se presente, pero pudiera suceder. Puede haber fractura del hueso por la presión que se aplica al momento de la inserción. Puede haber lesión del cartílago del crecimiento en los niños y se puede presentar casos de sepsis en los pacientes en los que yo no hice un procedimiento de forma aséptica. Porque a pesar de que es un procedimiento de urgencia, pues sí se tiene que hacer con todas las medidas de bioseguridad. También es necesario que sepamos que este acceso no puede durar colocado más de 24 horas. Esto es por el riesgo de infección. Y pues como les decía, lo ideal, toda la bibliografía nos marca que lo ideal es que sea colocado nada más el tiempo en el que se logra resolver la urgencia, que por lo regular son 2 horas, o para que nos sirva de puente para poder colocar un acceso definitivo. Ahora, ¿cuáles son los dispositivos que podemos utilizar? Hay varios en el mercado, varios disponibles. Aquí les puse únicamente los principales. Hay dispositivos que
que son de presión, hay algunos dispositivos que son de disparo, o por ejemplo, ahorita el dispositivo que está más de moda es el taladro, que la aguja funciona como una broca, entonces lo que hace es insertar el dispositivo de una forma más sencilla. ¿Cuál es el dispositivo que se recomienda? Es el dispositivo que tengamos disponible en el momento de la situación de urgencia. Aquí en México hay casos documentados en donde se han utilizado cualquier otro dispositivo excepto un dispositivo intraóseo. Por ejemplo, se han utilizado agujas de punción lumbar, se han documentado también casos donde se establece el acceso intraóseo con catéter intravenoso. Sin embargo, no se recomienda. Esto es porque pues simple y sencillamente no está diseñado para eso. No tenemos forma de calcular la profundidad de la inserción, no tenemos forma de estabilizar el dispositivo, entonces pues no es recomendable. Entonces, lo más adecuado es que se busque un dispositivo que esté específicamente diseñado para esta situación para que podamos controlar o disminuir el riesgo de todas las otras complicaciones. Aquí les muestro una tabla de comparación entre los principales dispositivos. Los dispositivos son los de presión, los que están aquí al inicio. Aquí nos dice que su mecanismo de acción son por medio de presión y rotación, son de un solo uso y el tiempo aproximado de aplicación es de 20 segundos, por lo cual es bastante rápido. Si necesitan fijación, ahí no viene, pero si la necesitan definitivamente. También hay dispositivos de impacto o de disparo, que son los dispositivos Big, NIO y FAST, que es el de el esternón. Aquí, pues, casi todos son de disparo por medio de un resorte, y el FAST, como les decía, es por presión perpendicular en la región esternal. Si necesitan fijación, el que es para el esternón específicamente tiene una cúpula que está diseñada para protección, y todos son de un solo uso, y el tiempo aproximado de aplicación pues varía entre 17, 10 segundos o 50 segundos, todos son menor de un minuto como les mencionaba al inicio. Y el dispositivo de rotación o el taladro, que sí, también necesita fijación por medio de una cúpula de protección, también es de un solo uso, y el tiempo de aplicación es de 10 segundos. Aquí lo que es de un solo uso es la aguja que se coloca en el taladro. El taladro está diseñado para dar 500 disparos y pues se va consumiendo la vida útil del dispositivo. Sin embargo, pues de acuerdo a la incidencia de colocación, pues nos puede durar mucho tiempo. Hay algunos casos documentados en donde ha durado más de 5 años el dispositivo con vida útil. Las consideraciones especiales que tenemos que tener cuando utilizamos estos dispositivos es, número uno, ¿qué va a pasar cuando llevo a mi paciente a una tomografía? Los pacientes de trauma indiscutiblemente van a necesitar estudios de diagnóstico para poder determinar cuál es la severidad de las lesiones. Entonces, una tomografía no es una contraindicación el tener un dispositivo intraóseo para poder ingresar a la tomografía. Sin embargo, pues sí se tiene que hacer mención. Lo recomendable es que en medida de lo posible se rote la extremidad para que el dispositivo quede hacia afuera. Y pues también hay que informar al técnico radiólogo para que puedan saber que al momento de interpretar las imágenes, pues se va a tener una ligera interferencia en la imagen. Para la resonancia magnética nuclear sí se tiene, sí es una contraindicación, ya que sabemos que la mayoría de las agujas están hechas de acero inoxidable, por lo cual no pueden entrar a la sala de resonancia. Entonces aquí lo recomendable es primero resolver la urgencia, establecer un acceso definitivo y posterior hacer el estudio. En los casos de osteoporosis y osteogénesis imperfecta, aquí no es una, bueno, se tiene que considerar de manera especial porque se tiene que hacer una valoración para valorar el estadio de la enfermedad para ver qué tan factible es poder utilizar este tipo de acceso. En situaciones de urgencia, pues no tenemos ese tiempo. Entonces, la complicación que vamos a tener es que la fijación del dispositivo, pues no se va a dar de manera adecuada, y el sellado de la aguja con el hueso tampoco, por lo cual pues se puede extravasar el líquido infundido. Y en los casos en los que tenemos pacientes con mastectomía, se tiene que considerar establecer el acceso en el lado contrario a donde se encuentra el procedimiento.
¿Cuáles van a ser los cuidados y el mantenimiento que le tengo que dar a los pacientes que tienen insertado un dispositivo intraóseo? Pues, primero que nada, como les decía, el hecho de que se haga en una situación de urgencia no exenta que se haga con una técnica estéril. Hay que considerarlo, hay que considerar todas las medidas de bioseguridad. La principal, pues, va a ser el lavado de manos en medida de lo posible y pues obviamente colocándonos los guantes, el cubreboca y se tiene que hacer con técnica aséptica, es decir, tengo que utilizar clorexidina o se puede considerar también el uso de yodopovidona. Sin embargo, si la urgencia es mayor, no tengo disponible, se puede considerar nada más un bacteriostático como el alcohol. Se tiene que considerar la anestesia local en los pacientes que están conscientes, como ya les había mencionado previamente. Se tiene que considerar tener un dispositivo para la fijación específica dependiendo de cuál aguja vaya a utilizar. Y otra de las consideraciones principales es que jamás se debe conectar el sistema de infusión directamente a la aguja intraósea. Esto es por el riesgo de infección y tenemos que considerar en esos casos una extensión o un conector con extensión y se puede utilizar una llave de 3 vías para una más fácil infusión. También pues se tiene que comprobar con frecuencia que la vía sigue permeable y que mantiene un flujo adecuado. Para mantener un flujo adecuado, pues lo más recomendable es que se haga por medio de bomba de infusión. Si no la tenemos disponible, pues podemos utilizar los manguitos de presión que se utilizan para las infusiones, para las transfusiones de sangre, perdón. Y pues básicamente esos van a ser los cuidados y el mantenimiento que se le tiene que dar. En resumen, estos dispositivos pues son realmente una vía que está subutilizada y esto es porque o no conocemos cuál es su funcionamiento o lo consideramos bastante invasivo, por lo cual pues determinamos que no es necesario para nuestros pacientes. Sin embargo, la decisión va a estar en función de la gravedad de mi paciente politraumatizado. Entonces, pues se tiene que considerar definitivamente. No sé si tengan alguna duda hasta ahí, esas son todas las generalidades. Es muy poca la evidencia que hay respecto al acceso intraóseo con el paciente de trauma. Sin embargo, traté de resumir lo más importante y pues si existiera alguna duda, estoy disponible para resolverla. Licenciada Carla, muchísimas gracias por tu intervención, por tu tiempo, por este tema tan interesante, tan diferente, diría yo. En el chat de preguntas tenemos a Miguel Ángel y dice, ¿se puede transfundir hemoderivados por estos dispositivos? Sí, sí, también se puede realizar transfusiones. Perfecto, sí, igual lo habías comentado. Muchísimas gracias. No veo ningún tipo de pregunta en ese momento, solamente era esa. Muchas gracias, muchas gracias. Y ya, gracias a ti por haber participado como ponente, por tu tiempo. Sé que mantienes bastante ocupada y de verdad para nosotros es un honor haber contado con la participación como ponente. Un abrazo hasta Chihuahua y bueno, quedamos hasta una próxima oportunidad. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Les mando un abrazo hasta Colombia y espero poder colaborar con ustedes en futuras ocasiones. Así será. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, con esto damos por finalizado este tercer y último día de mucho conocimiento en trauma. Gracias a todas las personas que están conectadas todavía, las personas que estuvieron muy juiciosas estos 3 días de entrenamiento. Sé que no es fácil sacar el tiempo, sacar el espacio, estar acá. Esperamos que haya sido de su total agrado, de su total complemento como profesionales, ¿sí? De verdad hacemos este esfuerzo en conjunto para lograr llevar no solamente en Colombia, sino en muchos países, tenemos mucha gente de varios países, este tipo de eventos académicos con profesionales de mucha calidad, de mucho recorrido y esperamos poder aportar un granito de arena en la educación continua de todos. Los esperamos en nuestro próximo evento en agosto, recuerden, donde estaremos hablando de urgencias clínicas comunes que llegan, problemas respiratorios, metabólicos, cardíacos, entre otros. Entonces, para que estén muy pendientes, les estará llegando a su correo, en nuestras redes sociales estaremos dándoles el acceso pues a este evento y nada, síganos en redes sociales, compartan fotos, etiquétenos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos por su participación y hasta una próxima oportunidad.